emoción! Hace mucho tiempo que quería hacer esto. La verdad es que cuando era chica veía Buena Suerte Charlie o iCarly y siempre quise hacer estos videos. Ahora tenía la excusa perfecta para hacerlo. Empecé a subir videos a redes sociales y la pregunta que más se repitió fue cómo habíamos comprado esos departamentos. Así que para las personas más interesadas que quieran un video más largo, que en 15 segundos no se puede explicar mucho, por eso decidí hacer esto. Para que entiendan cómo sucedió esto, tienen que entender el contexto financiero que teníamos. Con Ángel nos casamos hace casi 7 años. Trabajamos en lo que podíamos, sin título universitario, porque tuvimos que dejar nuestros estudios por casarnos. Nadie nos obligó a casarnos, no había un embarazo adolescente por medio, pero nos queríamos casar. Pero como teníamos que mantenernos, ya nos estaba complicando estudiar, viajar a estudiar y la energía, y no teníamos tiempo para un trabajo. Entonces tuvimos que elegir y elegimos trabajar, pero en lo que saliera. Paralelo, mi papá estaba levantando su empresa familiar que tuvimos que construir entre todos como se podía, cubriendo todas las áreas posibles porque era mi papá solo en esto. El problema era que no nos podía pagar porque estaba recién empezando y solo le alcanzaba para mantener a la familia. En algún momento mi papá renunció a su trabajo y se tiró con su empresa, así que hacía todo él solo. Mi mamá lo ayudaba como podía, mi hermano y yo cuando llegábamos del colegio, pero como me casé, ya no podía hacer esas cosas porque bueno, el puro viaje de la micro, metro ya gastaba plata que en realidad no me sobraba y mi papá tampoco podía pagarme, así que dejé de hacer eso. Pero tiempo después, un poco antes de la pandemia, siendo súper sincera, empecé a ir donde mis papás porque ya no nos estaba alcanzando para comer todas las comidas. Estuve un tiempo aguantándome, pero un día dije ya basta y fui donde mis papás con la esperanza de que tenían almuerzo, así que ese día aproveché de comer con ellos y de ayudar a mi papá en lo que podía, en cosas que él no podía hacer, que eran necesarias, pero que él no podía cubrirlas porque tenía que atender a sus clientes y contestar todas las cosas, hacer funcionar esto. Entonces yo empecé guardándole productos, etiquetando cosas, y ese día, antes de irme, me pasó 10 lucas, con lo que me compré una rica palta, pancito, tomate, cositas para comer. Así que bueno, seguí haciendo eso y a la semana eran 50. O sea que al mes eran 200. Jamás he mirado en menos ninguna cantidad de plata y si bien era menos que el sueldo mínimo, me servía un montón. Ángel estaba trabajando de jornal y con turnos extra, moliéndose trabajando, ganaba 460. Así que esos 200 nos servían un montón. Se nos iba todo en arriendo y en realidad no había mucho margen. Después vino la pandemia y ya no se podía salir, entonces ya no podía hacer eso. Porque como estaba trabajando en formal, no se justificaba que yo saliera, no tenía cómo pedir permiso porque voy al trabajo. Por otro lado, Ángel ya estaba sufriendo mucho en su pega y mis papás súper paleteados nos dejaron vivir con ellos, pero que estuviéramos trabajando. A pesar de que trabajábamos desde muy temprano hasta que nos dormíamos, paréntesis, mi papá no me hacía trabajar hasta que me quedara dormida. Lo que pasa es que yo de ansiosa empezaba a etiquetar cosas y por eso trabajaba más. Pero nosotros felices porque teníamos un lugar donde vivir y teníamos las 3 comidas del día cubiertas. La verdad, ni mis papás ni mis suegros sabían esta situación. Nosotros siempre se lo ocultábamos, pensamos que podíamos, no queríamos darles problemas. No hagan eso. Yo supongo que mis papás igual sospecharon, así que quizá por eso hicieron esto. Bueno, literal trabajábamos todo el día, pero si a mi papá le iba bien, a todos nos iba bien. Durante la pandemia mi papá le pudo dar pega al Ángel más formal, con más responsabilidades, que hiciera más cosas. Entre los dos hacíamos 800.000 pesos. Así que pasamos de 660 a 800. Y ahí dijimos, o hacemos algo con esto, o todo se va a ir a las pailas, porque en realidad estábamos sobreviviendo. Pero un día nuestra energía, nuestra cabeza no nos iba a dar para aceptar las pegas que vinieran y para sostener una vida con lo básico. Tampoco sabíamos qué iba a pasar con la empresa y si mi papá necesitaba contratar a otras personas, esa plata ya no iba a estar para nosotros. Así que ahí empezamos un plan de gasto, empezamos a hacer presupuestos, a investigar qué podíamos hacer con nuestra plata. Aprendimos a presupuestar y a seguir ese presupuesto y aunque no ahorrábamos mucho, aprendimos a ahorrar aunque fuesen 2.000 pesos. Mi papá nos pudo empezar a pagar un poco más, así que entre los dos ya hacíamos 1.250.000 porque empezamos a armar pedidos, a contestar a los clientes, a tener más responsabilidades.
Eso permitió que el negocio empezara a crecer más, así que mi papá nos pudo pagar más. Y como el sueldo ya era mejor, nos empezaron a ofrecer tarjetas. Y para este momento estábamos preparados y mentalizados de que teníamos que usarla de la manera más sabia posible, no endeudarnos y no desenfocarnos. Invertimos en todo lo que empezamos a encontrar. Compramos criptomonedas, incluso NFC, o comprábamos cosas que después revendíamos, pero empezamos a ocupar ese margen de inversión y ahorro para lo que podíamos dentro de nuestra capacidad de plata. A esa altura encontramos todo este tema de la inversión inmobiliaria y dijimos, esto es, porque hay muchas cosas en las que se puede invertir, pero esa fue la que nos hizo más sentido. Es más rentable, más segura y no depende de que uno esté encima mirando qué pasa, a diferencia de las acciones o las criptomonedas o cualquier otro tipo de inversión. Porque queríamos seguir trabajando mientras se pudiera, mientras nos diera la energía, el cuerpo, la mente, pero no perdernos de esto, de que nuestra plata se estuviese perdiendo finalmente. Buscamos harto solos, paseamos por todos los proyectos que estuvieran disponibles, pero el problema es que todos nos querían vender su proyecto y les daba lo mismo los números y qué era mejor para nosotros. Así que buscamos personas que supieran de esto, que se dedicaran a esto y la cosa fluyó. Me acuerdo que tuvimos la reunión, vimos números y el tipo nos dice, ya, ¿cuántos quieren? Y nosotros recién asimilando la idea de que íbamos a comprar uno, él después dice, no, podrían comprar 3 porque tienen 3 bancos. Si hubiésemos tenido 4 compramos. Bueno, en realidad no, porque nuestro margen de ahorro en ese momento era de 150. Entonces podíamos cubrir una diferencia con el arriendo de 50 por cada departamento, así que estaba perfecto 3. Los departamentos ya estaban arrendados, así que simplemente lo hicimos. Me acuerdo que llamé a mis papás porque estaban de viaje y les dije, acabamos de comprar 3 departamentos. Y mis papás, ¿qué? Perdón, repítemelo. Hija, ten cuidado que no vaya a ser una estafa, porque paréntesis, todo este tema lo hicimos muy en privado con el Ángel, o sea, nosotros investigamos de esto y más o menos ya sabíamos los comentarios que nos podían llegar de nuestros papás y de familiares o gente conocida de que no te metas en eso, es peligroso, y quisimos un poco cuidarnos de esto porque en el fondo sabíamos que teníamos que hacerlo, pero no queríamos que por lo que ellos nos dijeran, nos fuésemos a arrepentir. Entonces les contamos cuando lo hicimos. Ellos estaban súper impactados, pero se pusieron muy contentos, obviamente, que tuviéramos cuidado, que fuéramos ordenados, pero nos apoyaron como siempre lo han hecho. Mis suegros también súper felices, pero ¿cómo? ¿En qué momento? No entendían mucho, pero felices por nosotros. Como no teníamos un gran ahorro, solo teníamos un margen de ahorro que era 150 mensuales, pero no teníamos caja, lo hicimos con bono pie. Y sí, eso sube el dividendo, pero para la estrategia que estábamos usando estaba perfecto porque no teníamos otra forma de comprar. Y estábamos raspando con el sueldo que era 1.250.000, lo que estaban pidiendo en ese momento, que lo mínimo tú tenías que ganar 1.200.000. Entonces estábamos muy al límite, no podíamos ser tan exquisitos con las cosas que queríamos hacer. También pedimos meses de gracia, eso también sube el dividendo. Pero para nosotros venía perfecto porque nos permitió juntar toda esa plata. Como los departamentos ya estaban arrendados, nosotros pudimos juntar esa plata y así tener un poquito de ahorro en caso de que se fuesen los arrendatarios, mientras llega uno nuevo o si hay que pagar algún gasto en el edificio, cualquier cosa. Así que incluso ni siquiera tuvimos que empezar a usar nuestro margen de ahorro de 150. Empezamos a usar todo lo que juntamos en esos meses de gracia, que finalmente recibíamos los arriendos y no teníamos que pagar dividendo, entonces nos sirvió para juntar harta plata y después empezamos a pagar desde ahí los departamentos. Pasó un año de eso y subí mi primer video a redes sociales que se hizo viral, la gente empezó a preguntar un montón de cosas y como yo sabía que esto ya estaba funcionando porque había pasado un año, me di cuenta de que ya no me habían estafado. Empecé a compartir porque me di cuenta de que las personas de mi edad tienen súper poca educación financiera y la mayoría tiene ideas en la cabeza que escuchó de sus tatas, incluso de sus papás, de que estas cosas son imposibles y de que el orden de la vida es otro. Como tienes que estudiar, ganar plata, comprarte una casa y trabajar el resto de la vida. Está perfecto, si tú quieres estudiar, comprarte una casa y trabajar el resto de la vida, está perfecto, pero no porque tengas que hacerlo y porque sea el único camino. Me di cuenta de que nuestros amigos se empezaron a titular y en sus primeras pegas ya ganaban 1.200.000, 1.400.000
y estaban pidiendo créditos de consumo, ya estaban manchando su historial y para ellos era mucho más fácil hacer esto de lo que fue para nosotros. Entonces necesitaba compartirlo. Para ese entonces mi papá ya había crecido, cambió la empresa de lugar, se asoció con un amigo de la familia y nosotros empezamos a sentir que ya teníamos que hacer algo nuestro porque era ahora o siempre íbamos a ser empleados. Y si bien era rico trabajar con la familia, estábamos ahí como con seguridad, bastaba con que tuviéramos un hijo más, porque ahí ya teníamos nuestro primer hijo, y ya la vida no nos iba a alcanzar, porque mi papá tampoco nos iba a poder pagar más de lo que nos estaba pagando porque no se justificaba. Mi papá muy buena gente podrá ser, pero es un hombre correcto y no se justificaba pagarle a alguien que ni siquiera tenía estudios universitarios un sueldo mayor. Así que era el momento de hacer algo que fuera nuestro y nos apasionó tanto este tema de invertir y la forma en que nos ayudaron a hacerlo que dijimos, hagamos lo mismo. Y ahí partió Patrimonio. Un año después compramos una franquicia y hicimos nuestra empresa de asesoría inmobiliaria. Y estamos cumpliendo un año como empresa. Ha sido súper difícil porque ya tenemos 2 niños y bueno, nuestra perrita que igual come. Pero ya sabemos vivir con poco y ordenar la plata bien. Durante todos estos años lo que más trabajamos fue nuestro carácter, nuestra constancia y rodearnos de personas que estén en la misma que nosotros. Si es necesario tener 2 amigos buenos, que sean 2. Que te abracen cuando sea necesario, cuando las cosas se ponen difíciles. Porque es muy duro. Un montón de gente dice esto no va a funcionar, la están embarrando, o ven las cosas de afuera y hablan con mucha liviandad. Y por eso es clave saber quién eres, enfocarte en lo que estás haciendo. Y el resto es solo estrategia. Así que bueno, ahora somos inversionistas y dueños de una empresa de asesoría inmobiliaria. Y espero que esto sirva para que más personas se atrevan, porque si bien no es fácil, tampoco es tan difícil como nos han hecho creer.